Muy buenas y bendecidas noches. Bienvenidos, señores. Bendito Padre, gracias, Señor, por la fuerza que nos das diariamente para levantarnos y seguir predicando tu palabra, para poder hacer tu voluntad. Te pedimos perdón, Señor, si en algo te hemos ofendido el día de hoy, que tu misericordia sea siempre con nosotros. Ayúdanos a seguir adelante, enséñanos por medio de la lectura cómo debemos de vivir y sobre todo, Señor, sana nuestro corazón para que podamos arrepentirnos, podamos perdonar a todas las personas que nos hacen mal. Tú nos has enseñado, Señor, a que hagamos el bien sin esperar nada a cambio, porque nuestra recompensa está contigo en los cielos. Te agradecemos por todo lo que nos diste el día de hoy, Señor. Bendito seas por siempre y para siempre. Amén. Muy buenas noches, señores, bienvenidos, ya estamos aquí, ya un poquito más tranquilos, gracias a Dios, gracias a ustedes por sus oraciones. Mi esposita ya está en casa, obviamente pues viene recuperándose de una operación un poco tardada, se aventaron casi 5 horas los doctores, pero ya está aquí. Lo importante es que el Señor la restauró, está aquí. Y pues a todo lo que viene, la convalecencia y a prestar nuestro servicio, sobre todo con nuestros seres amados, sin esperar nada a cambio. Vamos a comenzar con la reflexión que hace nuestro hermano Raimundo acerca de los versículos del día de hoy, que fueron de la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, que escrito está: Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Para qué es esta definición tan clara y profunda que Todopoderoso nos las deja como norma de conducta? Pues este es el propósito escrito para todos, que nos guiará en la preparación de nuestro espíritu y podamos vivir todos sin excepción con su Hijo amado Jesús, trabajando para edificar nuestro carácter, porque los tiempos son difíciles y la insensatez nos invita a la puerta ancha y confortable. Así que perseveremos en lo aprendido con Jesús, el Hijo de Dios, y experimentaremos lo que escrito está. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Bueno, más que nada este versículo es el que nos da la pauta para que podamos seguir estudiando, podamos seguir aprendiendo, que tengamos el deseo de seguir escuchando su palabra, de seguir leyendo su palabra. ¿Por qué? Porque dice la palabra que quiere que todos los hombres de Dios seamos perfectos, preparados para toda buena obra, y que la escritura nos ayude a enseñar, a corregir, pero sobre todo a redarguir. Si alguno no entiende qué es redarguir, nada más es contrarrestar argumentos, ¿no? Cuando le presenten algún argumento, como dice Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento del Hijo de Dios, llevando sujeto todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Si me lo sé bien de memoria es porque es de mis versículos preferidos, junto con el de Primera de Pedro 3:15, perdón. Pero bueno, gracias a Dios por la vida de nuestro hermano Raimundo, que nos ayuda con la reflexión diaria, que nos echa la mano. Y vamos a comenzar con la lectura. En esta ocasión les ofrezco una disculpa si me voy un poquito rapidito y si no somos muy extensos en el comentario, pero el día de ayer lo pudimos leer precisamente por estar con mi esposa, pero hoy nos tenemos que poner al corriente, primero Dios. Comenzamos con la lectura del capítulo 38 del libro de Job, y escrito está: El Señor convence a Job de su ignorancia. Entonces respondió el Señor a Job desde un torbellino y dijo: ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. ¿Quién encerró con puertas al mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad, y establecí sobre él mi decreto, le puse puertas y cerrojo, y dije: hasta aquí llegarás y no pasarás adelante, y ahí parará el orgullo de tus olas. ¿Has mandado tú a la mañana en tus días? ¿Has mostrado al alba su lugar? Para que ocupe los fines de la tierra y para que sean sacudidos de ella los impíos. Ella muda luego de aspecto como barro bajo el sello, y viene a estar como con vestidura. Mas la luz de los impíos es quitada de ellos, y el brazo enaltecido es quebrado.
¿Has entrado tú hasta las fuentes del mar y has andado escudriñando el abismo? ¿Te han sido descubiertas las puertas de la muerte y has visto las puertas de la sombra de muerte? ¿Has considerado tú hasta las anchuras de la tierra? Declara si sabes todo esto. ¿Por dónde va el camino a la habitación de la luz? ¿Y dónde está el lugar de las tinieblas? Para que las lleves a sus límites y entiendas las sendas de su casa. ¿Tú lo sabes? Pues entonces ya habías nacido y es grande el número de tus días. ¿Has entrado tú en los tesoros de la nieve o has visto los tesoros del granizo? Que tengo reservados para el tiempo de angustia, para el día de la guerra y de la batalla. ¿Por qué camino se reparte la luz y se esparce el viento solano sobre la tierra? ¿Quién repartió conducto al turbión y camino a los relámpagos y truenos, haciendo llover sobre la tierra deshabitada, sobre el desierto donde no hay hombre, para saciar la tierra desierta e inculta y para hacer brotar la tierra hierba? ¿Tiene la lluvia padre? ¿O quién engendró las gotas del rocío? ¿De qué vientre salió el hielo? ¿Y la escarcha del cielo quién la engendró? Las aguas se endurecen a manera de piedra y se congela la faz del abismo. ¿Podrás tú atar los lazos de las Pléyades o desatarás las ligaduras de Orión? ¿Sacarás tú a su tiempo las constelaciones de los cielos? ¿O guiarás a la osa mayor con sus hijos? ¿Supiste tú las ordenanzas de los cielos? ¿Dispondrás tú de su potestad en la tierra? ¿Alzarás tú a las nubes tu voz para que te cubra muchedumbre de aguas? ¿Enviarás tú los relámpagos para que ellos vayan y te dirán ellos, henos aquí? ¿Quién puso la sabiduría en el corazón? ¿O quién dio al espíritu inteligencia? ¿Quién puso por cuenta los cielos con sabiduría y los odres de los cielos, quién los hace inclinar? Cuando el polvo se ha convertido en dureza y los temores se han pegado unos con otros, ¿cazarás tú la presa para el león? ¿Saciarás el hambre de los leoncillos? Cuando están echados en las cuevas o se están en sus guaridas para acechar. ¿Quién prepara al cuervo su alimento cuando sus polluelos claman a Dios y andan errantes por falta de comida? Capítulo 39 del libro de Job, escrito está: ¿Sabes tú el tiempo en que paren las cabras monteses? ¿O miraste tú las ciervas cuando están pariendo? ¿Contaste tú los meses de su preñez? ¿Y sabes el tiempo cuando han de parir? Se encorvan, hacen salir sus hijos, pasan sus dolores. Sus hijos se fortalecen, crecen con el pasto, salen y no vuelven a ellas. ¿Quién echó libre al asno montés y quién soltó sus ataduras? Al cual yo puse casa en la soledad y sus moradas en lugares estériles. Se burla de la multitud de la ciudad, no oye las voces del arriero. Lo oculto de los montes es su pasto y anda buscando toda cosa verde. ¿Querrá el búfalo servirte a ti o quedar en tu pesebre? ¿Atarás tú al búfalo con coyunda para el surco? ¿Labrarás los valles en pos de ti? ¿Confiarás tú en él por ser grande su fuerza y le fiarás tu labor? ¿Fiarás de él para que te recoja tu semilla y la junte en tu era? ¿Diste tus hermosas alas al pavo real o alas y plumas al avestruz, el cual desampara en la tierra sus huevos y sobre el polvo los calienta, y olvida que el pie los puede pisar y que puede quebrarlos la bestia del campo? Se endurece para con sus hijos como si no fueran suyos, no temiendo que su trabajo haya sido en vano, porque le privó Dios de sabiduría y no le dio inteligencia. Luego que se levanta en alto se burla del caballo y de su jinete. ¿Diste tú al caballo la fuerza? ¿Vestiste tú su cuello de crines ondulantes? ¿Le intimidarás tú como a langosta? El resoplido de su nariz es formidable. Escarba la tierra, se alegra en su fuerza, sale al encuentro de las armas. Hace burla del espanto y no teme, ni vuelve el rostro delante de la espada. Contra él suenan la aljaba, el hierro de la lanza y el de la jabalina. Y él con ímpetu y furor escarba la tierra sin importarle el sonido de la trompeta. Antes como que dice entre los clarines, ¡Ea! Y desde lejos huele la batalla, el grito de los capitanes y el vocerío. ¿Vuela el gavilán por tu sabiduría y extiende hacia el sur sus alas? ¿Se remonta el águila por tu mandamiento y pone en alto su nido? Ella habita y mora en la peña, en la cumbre del peñasco y de la roca. Desde ahí acecha la presa, sus ojos observan de muy lejos, sus polluelos chupan la sangre y donde hubiera cadáveres, ahí está ella. Capítulo 40 del libro de Job, escrito está. Además respondió el Señor a Job y dijo, ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? ¿Qué disputa con Dios respondes a esto? Entonces respondió Job al Señor y dijo, he aquí que yo soy vil, ¿qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca,
Una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces, mas no volveré a hablar. Manifestaciones del poder de Dios. Respondió el Señor a Job desde el torbellino y dijo: Cíñete ahora como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me responderás. ¿Invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? ¿Tienes tú un brazo como el de Dios y truenas con voz como la suya? Adórnate ahora de majestad y de alteza, y vístete de honra y de hermosura. Derrama el armor, perdón, ay, derrama el ardor de tu ira. Mira a todo altivo y abátelo. Mira a todo soberbio y humíllalo, y quebranta a los impíos en su sitio. He aquí ahora Behemoth, el cual dice como a ti, hierba come como buey. He aquí ahora que su fuerza está en sus lomos, y su vigor en los músculos de su vientre. Su cola mueve como un cedro, y los nervios de sus muslos están entretejidos. Sus huesos son fuertes como bronce, y sus miembros como barras de hierro. Él es el principio de los caminos de Dios. El que lo hizo puede hacer que su espada a él se acerque. Ciertamente los montes producen hierba para él, y toda el bestia del campo retosa allá. ¿Se echará debajo de las sombras? En lo oculto de las cañas y de los lugares húmedos. Los árboles sombríos lo cubren con su sombra. Los sauces del arroyo lo rodean. He aquí, sale de madre del río, pero él no se inmuta. Tranquilo está, aunque todo un Jordán se estrelle contra su boca. ¿Le tomará alguno cuando esté vigilante y horadará su nariz? Capítulo 41 del libro de Job, escrito está. ¿Sacarás tú a Leviatán con anzuelo, o con cuerda que le eches en su lengua? ¿Pondrás tú soga en sus narices y horadarás con garfio su quijada? ¿Multiplicará él ruegos para contigo? ¿Te hablará él lisonjas? ¿Hará pacto contigo para que lo tomes por siervo perpetuo? ¿Jugarás con él como con pájaro? ¿O lo atarás para tus niñas? ¿Harán de él banquete los compañeros? ¿Lo repartirán entre los mercaderes? ¿Cortarás tú con cuchillo su piel o con arpón de pescadores su cabeza? Pon tu mano sobre él y te acordarás de la batalla y nunca más volverás. He aquí que la esperanza acerca de él será burlada, porque aún a su sola vista se desmayarán. Nadie hay tan osado que lo despierte. ¿Quién pues podrá estar delante de mí? ¿Quién me ha dado a mí primero para que yo restituya? Todo lo que hay debajo del cielo es mío. No guardaré silencio sobre sus miembros ni sobre sus fuerzas y la gracia de su disposición. ¿Quién descubrirá la delantadera de su vestidura? ¿Quién se acercará a él con su freno doble? ¿Quién abrirá las puertas de su rostro? Las hileras de sus dientes se espantan. La gloria de su vestido son escudos fuertes, cerrados entre sí estrechamente. El uno se junta con el otro, que viento no entra entre ellos. Pegado está el uno con el otro, están trabados entre sí, que no se pueden apartar. Con sus estornudos encienden lumbre, y sus ojos son como los párpados del alba. De su boca salen hachones de fuego, centellas de fuego proceden. De sus narices sale humo, como de una olla o caldero que hierve. Su aliento enciende los carbones, y de su boca sale llama. En su cerviz está la fuerza, y delante de él se esparce el desaliento. Las partes más flojas de su carne están endurecidas, están en él firmes y no se mueven. Su corazón es firme como una piedra y fuerte como la muela de abajo. De su grandeza tienen temor los fuertes, y a causa de su desfallecimiento hacen por purificarse. Cuando alguno lo alcanzara, ni espada, ni lanza, ni dardo, ni coselete durará. Estima como paja el hierro y el bronce como leño podrido. Saeta no le hace huir, las piedras de honda le son como paja. Tiene toda arma por hojarasca, y del blandir de la jabalina se burla. Por debajo tiene agudas conchas, imprime su agudeza en el suelo. Hace hervir como una olla el mar profundo, y lo vuelve como una olla de ungüento. En pos de sí hace resplandecer la senda que parece que el abismo es cano. No hay sobre la tierra quien se le parezca, animal hecho exento de temor. Menosprecia toda cosa alta, es rey sobre todos los soberbios. Capítulo 41 del libro de Job, escrito está. Confesión y justificación de Job. Respondió Job al Señor y dijo: Yo conozco que todo lo puedes, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído,
mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Y aconteció que después que habló el Señor estas palabras a Job, el Señor dijo a Elifaz temanita: mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no han hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Ahora pues, tomen 7 becerros y 7 carneros, y vayan a mi siervo Job, y ofrezcan holocausto por ustedes, y mi siervo Job orará por ustedes. Porque de cierto a él atenderé para no tratarlos afrentosamente, por cuanto no han hablado de mí con rectitud, como mi siervo Job. Fueron pues Elifaz temanita, Bildad suita y Sofar naamatita, e hicieron como el Señor les dijo, y el Señor aceptó la oración de Job. Restauración de la prosperidad de Job. Y quitó el Señor la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas, y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él, y le consolaron de todo aquel mal que el Señor había traído sobre él, y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo el Señor el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Llamó el nombre de la primera Gemima, el de la segunda Sesia, y el de la tercera Kerenapuc. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra, y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación, y murió Job viejo y lleno de días. Con esto terminamos la lectura de los capítulos del Antiguo Testamento, con esto terminamos la lectura del libro de Job. ¡Qué gran enseñanza! Desgraciadamente por el tiempo no me quiero extender mucho porque la lectura fue muy larga, pero mañana les daremos un pequeño resumen de qué significa el capítulo final de Job, de la restauración de Job, si Dios nos lo permite. Lo que tenemos que ver aquí es algo impresionante. Cuando el Señor interviene y le hace preguntas a Job, de hecho hay preguntas que todavía no han podido ser respondidas. Dice la comunidad científica que solo podemos ver, no sé si es un 7 o un 9% del universo. Solo un 7 o 9% del universo. Imagínense todo lo que nos falta por conocer. Y el Señor lo sabe. El Señor nos está dando aquí en estos últimos capítulos de Job el ciclo del agua, la gravedad, astrofísica, el universo, el ciclo de los animales. Nos está poniendo ahí 2 ejemplos de animales que desconocemos, de especies que aún no conocemos. Nos da una revolcada de sabiduría el Señor. ¿Cómo es posible que el mar no rebase las barreras que Él le ha impuesto? Es increíble. No recuerdo, lo que sí sé es que este párrafo está escrito en un libro, pero no recuerdo si es el de Disparando contra Dios de John Knox o 10 preguntas de apologética. No me puedo recordar en cuál de los 2 libros está, pero el dato también es muy interesante. De hecho lo pueden checar en internet. El 73% de los científicos ganadores del premio Nobel son cristianos o creen en Dios, o sea, son católicos, cristianos. ¿Por qué? Porque las evidencias apuntan a que hay un creador inteligente. Ajá. Y muchos científicos han doblegado su rodilla al no poder comprender la vastedad del universo y saber que hay un creador inteligente que está diseñado todo. Ahorita hay un señor mexicano llamado Miguel Alcubierre. Él en teoría ya demostró que se puede viajar no a la velocidad de la luz, sino a igual o avanzar a años luz de distancia en un tiempo relativamente corto. Como un ejemplo, él puso que para llegar a Marte en una nave convencional tardaríamos cerca de 2 años. Con la nave que él teóricamente está demostrando, podríamos llegar en 6 minutos. O sea, es increíble, ¿no? Es increíble. Sin embargo, él también menciona, no sé si él cree en Dios o no, pero sí menciona que la vastedad del universo apunta a la dirección hacia un diseñador inteligente, al ajuste fino, el famoso ajuste fino. Hay quien lo creen, hay quienes no lo creen. Es cuestión de cada uno. Sin embargo, el orden del universo apunta a un diseñador inteligente. De hecho, me encantaría hablarles, a mí me encanta la apologética y la escatología, en eso me especialicé, por así decirlo, pero
no puedo estar ahorita haciendo eso. El señor me tiene detenido por payaso, porque eso es la verdad, ¿no? Por abusivo yo. Pero lean libros de apologética y ahí se van a dar cuenta de las respuestas de las personas que creen conocer a Dios. A mí me sorprende, me asombra y en cierto sentido me causa molestia el que hay personas que se atreven a juzgar a Dios, como lo vimos con Job. Job no lo juzgó, pero como que de repente se me iba sus pensamientos acerca de que, pues, ¿por qué pasa todo esto? Y las personas que nunca han leído la palabra del Señor, que nunca han leído fuentes extrabíblicas, sino que, inclusive he tenido debates con personas que se cierran a videitos de internet que ni autor tienen, ¿no? Por eso a veces ya ni pierdo mi tiempo. Pero sí, todo apunta a la creación de un diseñador inteligente y lo vemos en Job con esto cuando le responde Job. Inclusive hay preguntas, como les digo, que ni siquiera han podido ser respondidas o han sido respondidas solamente teóricamente. Entonces, esas personas que se atreven a juzgar a Dios o que pretenden conocer a Dios realmente están más que equivocadas. No podemos conocer a Dios con nuestra mente finita. Podemos conocer algo de Dios, pero jamás podremos conocer a Dios. Solamente lo conoceremos cuando estemos en la eternidad y podamos recibir clases de nuestro mero Dios Padre Todopoderoso, que nos develará todos los secretos que hay aquí. A veces, a mí, como les digo, también uno de mis pasatiempos es estudiar astrofísica, no en una universidad. Lo intenté, pero en ese tiempo no me alcanzó el dinero para pagar la colegiatura, porque era una universidad de España y la verdad, pues no hubo dinero para pagar las colegiaturas. Pasé el examen, pero no pude quedarme. Pero me encanta la astrofísica por todo lo que hay en el universo, ¿no? Todo lo que hay. Y cada vez que leo alguna cosa nueva acerca del universo, me impresiona. Pero sé que es algo a lo que no le voy a poder dar respuesta. Sé que solo Dios conoce la respuesta y en que en su momento Él nos las va a mostrar a todas. Y todas las respuestas. Y ahí, como les decía, mañana veremos que esto de la restauración de Job no es un premio. No es un premio como muchos lo pretenden enseñar, ¿sale? Vamos a comenzar con la lectura del capítulo 16 del libro de Hechos de los Apóstoles y escrito está: Timoteo acompaña a Pablo y a Silas. Después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuera con él, y tomándolo le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego, y al pasar por las ciudades les entregaba las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardaran. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. La visión del varón macedonio. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciéndole: pasa Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciáramos el Evangelio. Pongan atención a esto. Encarcelados en Filipos. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia, y al día siguiente a Neápolis, y de ahí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos afuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviera atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: si han juzgado que yo sea fiel al Señor, entren en mi casa y posen. Y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes les anuncian el camino de salvación. Y esto hacía por muchos días.
Mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarlos con varas. Después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardara con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro, y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro, y temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvos? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa les puso a la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: los magistrados han mandado decir que los suelte, así que ahora salgan y márchense en paz. Pero Pablo les dijo: después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos nos echaron en la cárcel, ¿y ahora nos echan encubiertamente? No, por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos, y viniendo les rogaron, y sacándolos les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. ¡Guau! Otra vez Pablo dice: cree tú y serás salvo tú y tu casa. No es que nosotros estemos impregnados de la salvación y la irradiemos a todos los miembros de nuestro hogar. No, eso quiere decir, si se fijan bien en la lectura, el carcelero fue por su familia para que oyeran la palabra de Dios. Y Pablo les predicó el evangelio a toda la familia del carcelero. ¿Y qué sucedió? Que creyeron en el Señor Jesucristo. Creyendo en el Señor Jesucristo, convencidos de que era el Señor de señores, pidieron ser bautizados. Y fueron bautizados ellos y todos los miembros de su casa, y todos estaban felices y contentos, todos se regocijaron con gozo porque el Señor había llegado a sus vidas. El carcelero vio una muestra del poder de Dios. Muchos de nosotros, aunque aparentemente decimos que nunca hemos visto un milagro, diario somos testigos de los milagros de Dios, pero nos cerramos los ojos y no queremos verlos. El hecho de levantarnos ya es un milagro de que el Señor derrama sobre nosotros. Pero aquí vemos que Pablo, al predicarle el evangelio, el carcelero creyó de corazón y se postró ante Pablo. Y Pablo lo levantó y le mandó que trajera, bueno, ni siquiera le mandó, el carcelero trajo a toda su familia y todos fueron salvos. Todos recibieron a Jesucristo. La palabra dice que todos fueron salvos. Imagínense nosotros, muchas veces nosotros cuando recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, predicamos el evangelio en nuestro hogar o tratamos de predicarlo. Sin embargo, muchos, yo creo que, por ejemplo, de mi familia paterna, materna, no, mi papá sí recibió a Jesucristo. De mi familia, mis hermanas, mi madre, todos ellos no son cristianos, no creen en Jesucristo como nosotros creemos. Ellos posan su fe en imágenes, en estatuas. Gloria a Dios, mi madre está ya recibiendo al Señor Jesucristo, aun y cuando tiene muchas dudas, pero mi madre ya le entregó su vida a Jesucristo y ella sabe que es el único que la puede rescatar y que puede hacer milagros. Sin embargo, como es rarísima la vez que lo veo, 1 o 2 veces por mes,
pero en esas ocasiones aprovecho para predicarle el evangelio y gloria a Dios, como dice la palabra. Que pasó con Lidia, abrió su corazón para recibir todo lo que se refería al Evangelio de Jesucristo, ¿no? Así va a ser mi madre. De esa manera también todos nosotros tenemos que predicarle a la familia hasta cierto momento. ¿Por qué? Porque la semilla está sembrada y ahí Dios va a dar el crecimiento, o el mismo hombre va a rechazar esa salvación tan grande que nos está trayendo. A eso se refiere cuando dice la palabra que creas tú y serás salvo tú y tu casa. ¿Por qué? Porque nuestra casa, al ver nuestras actitudes, al ver nuestro cambio que ha hecho Jesucristo en nosotros, quieren disfrutar de esa paz que solo nuestro Dios nos puede dar. Pero bueno, con eso terminamos la lectura del día de hoy. Esperemos en Dios que mañana ya pueda estar bien ya con tiempo y hacer inclusive comentarios de Job. Sí, vamos a hacer un comentario mañana e iniciaremos con el libro de Salmos. Bendito Padre, te alabamos, te bendecimos, te damos toda la gloria, toda la honra, todo el poder y toda la alabanza. A ti que eres el único de recibirla. Gracias, Señor, por este tiempo, porque nos has dado fuerzas para llegar hasta aquí. Te agradezco, Señor, por la salud de mi esposa, por traerla con bien a este hogar que nos has dado. Te pido, Señor, por todos nuestros amigos, nuestros hermanos que estuvieron pendientes de nosotros en estos momentos de tribulación que pasamos, pero que tú estuviste con nosotros, Señor, escuchando nuestras oraciones. Gracias, Señor, también porque a todos nuestros escuchas, a todos nuestros hermanos en la fe, el agua y el alimento no les falta, porque tú siempre los prodigas, Señor. Sea poco, sea mucho, nunca se quedan sin nada que llevarse a la boca. Gracias te damos, mi Dios Padre Todopoderoso. Gracias, mi Señor Jesucristo Salvador. Y gracias, Señor Espíritu Santo. Benditos sean por siempre y para siempre. Amén. Que Dios lo bendiga, señores, y si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho. Hasta luego.